culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Es la divina gracia, es inexorable guardar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me libró de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inexorable guardar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inexorable guardamar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me libró de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Amén. Por gracia nosotros somos salvos. Ese favor que es la gracia, ese favor inmerecido, que no nos merecemos esto, pero Dios en su amor, en su misericordia, nos ha salvado del mismísimo infierno. Bueno, si hay niños con textos bíblicos, y luego vamos a pasar directo a la clase dominical con Jesús lloró. Bueno, ¿quieren? Tenemos 4 minutos. Proclaim the Lord's greatness with me. Let us exalt his name together. Psalm 34:3. Salmo 34:3, tenemos de exaltado. ¿Algún niño más? José Manuel. Va a cantar. Señor mío, contemplaba
pequeño, dice, perfeccionaste la alabanza, dice las Escrituras. Oh, tenemos a Hannah también. Dios es grande, alaben a Dios conmigo. Salmos 34:3. Amén. Otro niño. Tenemos a Brian. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Voy a decir un versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No. Bueno, vamos a pasar a la clase dominical. Los niños pequeños de 4 a 7 años con la maestra, bueno, con hermana Ainex y hermana Kelly. Y los niños de preescolares con hermana Dunia y hermana Teresa. Y los jóvenes van con el hermano Rafael y mi hermano Elmer. El equipo green, el equipo azul y el equipo naranja. Y nosotros nos quedamos acá. Ellos regresan a las 4:20. A las 4:20, 4:25 nosotros para comenzar lo que es la clausura y terminar a las 5 más o menos. Yo voy a invitar a mi hermano Mateo, creo que Mateo, o el hermano Lina, Mateo, que está a cargo de la palabra del Señor. El hermano tiene 35 minutos y pues nosotros estemos atentos a lo que el Señor va a decir en esta preciosa tarde a través de los labios de tu hermano. Señor los bendiga, amados hermanos. Amén. Es un gusto estar entre ustedes nuevamente después de un largo tiempo. Había planes siempre y la nevada nos impedía venir. Pero gracias a Dios porque estamos ahora acá y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que vayamos a Éxodo. Vamos a meditar en un versículo. Éxodo 15:11. Dice la palabra de Dios: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Mi tema es la santidad de Dios. Oremos. Padre Celestial, nos llegamos al trono de tu divina presencia para poner en tus manos, Padre, la palabra santa, Señor. Sabemos que es la brújula, Señor, que nos dirige a buen puerto, Padre. Es por tu palabra, Señor, y por tu gracia que estamos aquí reunidos para alabarte, para adorarte, para engrandecer tu nombre, Señor. Usa, Señor, mis labios y, Padre Santo, a mis hermanos, Padre, que tú les ayudes, Padre, siempre, Padre, y que haya una hambre de tu palabra, Señor, como la de que el profeta Amós profetizó una ocasión. Vendrá el tiempo que no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de tu palabra de Dios, y todos correrán a ella. Y desafortunadamente, Señor, los tiempos se están cumpliendo, Padre Santo, y muchas veces, en vez de que vayamos a la palabra, el hombre, Señor, el hombre del mundo, Señor, te sigue rechazando. Padre Santo, ayúdanos a nosotros como pueblo, Señor, seguir tomados de tu mano y caminar, Señor, en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, derrama bendiciones sobre cada hogar en esta tarde, Señor, representados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos amados,
mi tema es la santidad de Dios, uno de los atributos, si no es que el más alto que el Señor haya puesto a nosotros, hermanos, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que tenemos un Dios rodeado de muchos atributos. Él es poderoso, justo, y aunque algunos hombres, hermanos, los que más elevan a veces la omnipotencia, algunos celebran, hermanos amados. ¿Cuántos no hemos oído hablar de decir, oh, Dios me sanó de un cáncer? Al hombre inconverso muchas veces Dios se acerca y los levanta. Pero, hermanos amados, ¿de qué sirve si el hombre muchas veces regresa al camino por el cual transitaba, aún viendo el poder de Dios? Porque ha habido testimonios grandes donde el Señor, en su misericordia, hermanos, levanta a los enfermos, levanta paralíticos. Y muchas veces, cuando Dios se manifiesta, hermanos, se manifiesta queriendo que a través de las obras que Él hace, el hombre pueda doblegar su corazón. Desafortunadamente, hermanos, la ingratitud del hombre, por naturaleza el hombre es ingrato, hermanos. Muchas veces como que tenemos en poco lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Evidencia bíblica, hermanos. Allí Lucas, el evangelista Lucas, dice que en una ocasión 10 leprosos, él narra en el evangelio, dice que 10 leprosos se acercaron y le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, no había necesidad, los vio. La lepra era un simbolismo del pecado. No había necesidad de acercarse, los vio, dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice que aquellos fueron, dice, y aquí cuando ellos iban en el camino fueron limpiados. ¿Y qué sucede? Dice que un extranjero, uno que era samaritano, fue el único que regresó y se postró delante del Señor Jesucristo, hermano. Llegó ahí. ¿Qué sucedió con los demás? Regresaron, se sintieron bien, se sintieron limpios y regresaron en México decimos, a darle vuelo de hilacha. Bueno, ya estoy limpio, ya no me interesa, ¿verdad? Y dice que llegó aquel samaritano y se postró. Y el Señor Jesucristo preguntó: ¿qué no eran 10? ¿Y los otros 9 ingratos dónde están? Y dice que aquel hombre dijo: pues ellos yo no sé dónde están, pero yo estoy aquí. Se postró y adoró. El Señor dice: vete en paz, tu fe te ha salvado. No solo recibió la sanidad de la lepra, de aquella enfermedad incurable, sino que alcanzó la salvación. Y muchas veces vemos en ciertos pasajes bíblicos que el Señor, aquellos que veía con una fe verdadera que le salía del corazón, decía: vete en paz, como aquella mujer de flujo de sangre, hermanos. Dice que había gastado todas sus ganancias y que dentro de sí, justamente cuando la hija de Jairo, nos narra también Lucas, y dice que aquella mujer había gastado todo lo que había gastado en medicina, todo lo que ella tenía. Pero cuando oyó que Jesús venía, dice: si tan solo le tocara el borde de su manto, yo seré sana, hermano. Dice que el Señor pregunta: ¿quién me tocó? Salió poder de mí. Y Pedro dice: Señor, pero si la gente te golpea, la gente te aprieta, y todavía pregunta: no, alguien me tocó porque salió poder de mí.
La mujer temblando dice, Señor, yo te toqué. ¿Qué? En aquel entonces, hermanos, también la enfermedad de esta mujer, hermanos, la tenían por inmunda porque no podía, estaba apartada, ella no podía acercarse a tener algún, participar en algún acto religioso. ¿Por qué? Porque la tenían por inmunda, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, el amor de Dios, en su misericordia, hermanos, Él no nos rechaza, así como está. Yo no sé, hermanos, personalmente, Dios me tiene aquí por pura gracia, hermanos. Porque yo no sé, a lo mejor en mi juventud, varios de mis amigos cayeron en el palliderismo, hermanos, pero el Señor, por gracia, Señor, me alcanzó y ahora me tiene aquí compartiendo su palabra. Al hablar de la santidad de Dios, hermanos, quiero hacer una pregunta capciosa para todos. ¿El pecado es feo o es bonito? ¿Pueden hablar? ¿Es feo o es bonito? Feo. Piensen, hay libertad, hermanos, de ¿Alguien? Participen, hermanos. Es una pregunta muy sencilla. Uy, hermanos, si fuera feo, hermanos, entonces Jesucristo no hubiera bajado, porque el pecado, al ser feo, nosotros lo rechazamos. Pero el pecado, hermano, nos atrae, nos seduce. ¿No fue la seducción que le hizo en el jardín del Edén Satanás al hombre y la mujer? Con que Dios has dicho que no comas de este árbol, la empezó a seducir, hermanos, y cayeron. Y de allí, hermanos, las desgracias vino hasta este tiempo. Gracias a Dios por los que estamos aquí reunidos, porque sabemos que nuestra fe, por fe estamos aquí, y si caminamos como en algunos cantos que escuchábamos maravillosos, si persistimos en el camino, hermanos. Y lo maravilloso es esto, hermanos, que dice la palabra de Dios. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Y hermanos, cuando hablamos de los atributos de Dios, tal parece que su santidad es la excelencia moral del Señor. En Dios, hermanos amados, Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Y es por eso que a nosotros, hermanos, a nosotros, como decimos, nos ha puesto la vara alta, porque tenemos que caminar en santidad. Para poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros reservados. En aquel día, hermanos, tenemos que tratar, hermanos, de caminar como su palabra nos dice. La santidad, hermanos, simplemente significa, viene de una palabra hebrea, que es una palabra kadash, simplemente significa separado, significa pureza también, significa que Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Y cuando, hermanos, el hombre natural alcanza a tener una comunión con la santidad de Dios, hermanos, entonces hay convicción de pecado, hermanos. La palabra de Dios, allí en Isaías número 6, empieza el profeta, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado en un trono alto y sublime, hermano, alto y sublime, de sus faldas llenaban el templo. Y lo describe, tal la revelación que él tiene, dice: por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y entonaban al unísono: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de su gloria. Y dice que se llenó, la Shekinah de Dios invadió el lugar aquel día. Dice, los quiciales se estremecieron, dice, y se llenó la casa, se llenó de humo, es decir, el templo. Es simbólico, pero tuvo esa revelación el profeta Isaías. Y viene la convicción de pecado y dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová, al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos amados, dice, el profeta dice, la convicción de pecado, dice, soy muerto. Dice, entonces, uno de los serafines volvió al altar y tomó un carbón encendido y le dijo, tocó con ese carbón mis labios y me dijo, eres libre de tu culpa y eres libre de tu pecado. Y viene el llamamiento del profeta. Empieza, hermanos, relatando, dice, en el año que murió el rey Usías. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Después del rey David, el rey Usías, o Azarías, es el mismo. Ustedes lo pueden buscar en Segunda de Reyes 15 y Primera de Crónicas 26, hermanos. Nos dice que ese rey fue un rey que Dios estaba con él, prosperado, que cuando vamos, hermanos, a la palabra, uno se emociona ahí al ver. Después de David, para mí fue uno de los mejores reyes que tuvo. Desafortunadamente, terminó su reinado terminó mal, se introdució en lo religioso, no le pertenecía, quiso tomar los lugares de los sacerdotes. Pero hermanos amados, mire, cuando usted va allí a Segunda de Crónicas, relata que este rey tenía un ejército bien dotado, se dio a respetar en aquel tiempo con todas las naciones que lo rodeaban, las conquistó, sometió a los filisteos, hermanos, cosa que no lo hacían desde el rey David. Salomón, hermanos, llegó con la mesa puesta. Para mí, después de David, este rey fue el que puso en grande Israel. Desafortunadamente, terminó mal su carrera. Pero, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque el rey Usías, hermanos, tenía al pueblo, lo habían idolatrado. Tenía que quitar en medio al rey para que, hasta que vino, quitó de en medio al rey Usías, vino la revelación a Isaías. Y vino el llamado también. Dice, allí donde nos dice, ¿quién irá por vosotros? Y es cuando Isaías dice, heme aquí, yo iré. Hermanos, hermanos, palpar la santidad de Dios, hermanos, que si nosotros practicamos la santidad, hermanos, el hombre peca mucho menos, pecará menos, porque ver aquel que hizo los cielos y la tierra, hermanos, todas las cosas maravillosas que ha hecho. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con aquel que nos creó y todavía más el que nos salvó a través de su Hijo Jesucristo? ¿Qué es lo que vio en usted y en mí para que ahora estemos aquí compartiendo su palabra? Dice que la palabra de Dios dice que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, ahí en la eternidad, hermanos. El Señor ya sabía que usted un día, independientemente de la vida que nosotros lleváramos, Él sabía que un día usted le iba a aceptar y que iba a estar aquí. Pero lo que Él quiere que nosotros le imitemos, que dice, porque
sed santos porque yo soy santos, hermano. No es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia. Por eso les decía, ¿es bonito o es feo? Muchas veces decimos, pues sí, es feo, pero si fuera tan feo, hermanos, no fuéramos atraídos por él. Pero desafortunadamente muchas veces los hijos de Dios, todavía decía el apóstol Pablo, mire que aquel que esté seguro, mire que no caiga. Aquellos muchas veces, la gente, hermanos, también allí en una de sus epístolas nos dice a nosotros, dice, no sean vanagloriosos ni sean soberbios, porque ustedes son solamente un injerto, hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío, y que muchas veces decimos, hermanos, el pueblo judío se equivocó porque muchas veces pensaban que con ser pueblo escogido ellos ya estaban, tenían ganado el cielo por ser hijos de Abraham, y ese fue el dilema que siempre le tuvieron al Señor Jesucristo. Cuando llegaban, siempre decían, nosotros somos hijos de Abraham, y él les decía, si fueseis hijos de Abraham, entonces si fueseis hijos de Abraham, entonces harían las cosas de Abraham, porque él quiso ver las cosas que ustedes ven. Y sin en cambio, hermanos, por envidia y por celos, lo llevaron a la cruz del Calvario, hermanos. Dice el Salmo 89:35, una vez he jurado por mi santidad. ¿Por qué no dice, juré por mi omnipotencia, juré por mi justicia, juré por cualquier otro atributo que ustedes, dice, juré por mi santidad, como diciendo, yo en mi persona nunca te voy a mentir, no tengo nada que ver con la mentira. En cambio, hermanos, el enemigo acérrimo del Señor dice que es mentiroso y padre de mentira. Es todo lo contrario. Y muchas veces, hermanos, caemos en ese error, porque Satanás es astuto para hablar a los oídos. Y nos habla a nosotros, hermanos. El mundo no le interesa. El mundo ya está en sus manos. Él no se preocupa por usted y por mí. ¿Por qué? Porque sabe que caminamos en la verdad, y lo que él trata es siempre de hacer tropezar a los hijos de Dios. Y hay muchos ejemplos, hermanos. Está el caso de Job, está el caso de Josué el sacerdote, cuando regresaron del exilio. Allí estaba el acusador acusándonos siempre. Dicen que se la pasa acusando a los hijos de Dios. Y tanto en el Señor como el Señor Jesucristo, hermanos, en los hombres que se acercaban a Él siempre hubo convicción de pecados. Hay otro pasaje importante en Lucas 5. Dice que el Señor llegó ahí al lago de Genezaret, y que estaban las barcas ahí de los pescadores, y que el Señor se subió a una barca y dio el mensaje a la multitud, la alejó un poquito para que la misma marea hiciera llegar su palabra, hiciera llegar la enseñanza a los que estaban. Como hablábamos de multitudes, eran multitudes los que lo seguían y seguían sus enseñanzas. Y después de dar su sermón, le dice al apóstol Pedro, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Y Pedro dice, Señor,
En otras palabras, como diciendo, el pescador soy yo, tú eres el predicador. Toda la noche estuvimos aquí y nada pescamos. Dice, pero en tu nombre la echaré. Oh, hermanos, la palabra de Dios dice que la pesca, que ellos, el apóstol Juan da un número, pero dice que arrastraban la red y no podían sacarla de tanto que habían pescado. Inmediatamente Pedro se queda viendo al Señor Jesucristo y le dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. La convicción de pecado, hermanos, el Señor Jesucristo era santo también. Y yo no sé, hermanos, de qué manera nos convence a través de su palabra. Y cada uno de nosotros tiene un diferente testimonio. No sabemos cómo es. En el caso mío, yo no sé. Alguien oró por mí, porque a pesar de que me predicaban, yo era un joven rebelde y escuchaba, es lo que tenía, estaba atento, pero nunca tomé decisión hasta que el Señor, a través de su palabra, un Nuevo Testamento, justo cuando mi vida andaba descarriada, era un joven de 18, 19 años, y problemas que uno se busca en la juventud, hermanos. Les comento, jóvenes de mi edad cayeron algunos, y es una tristeza por comentarlos, porque cuando yo me convertí, ellos vieron mi cambio, empezó el rechazo de los amigos, pero gracias a Dios, hermanos, fui rechazado también por mi familia. El Señor no se equivoca cuando nos llama. Dice, los verdaderos enemigos no van a ser, los verdaderos enemigos son los de tu casa. Cuando yo me convertí, hermanos, mi padre, un día llegué, gozoso, llegaba de la capital a mi pueblo natal, y me dice, mi papá, cuando supo, yo contento llegando a predicar, dice, ¿sabes qué? Vete. Él era guadalupano 100%, hermanos. Me rechazó, me corrió, pero qué maravilloso es Dios, hermano. En la misma palabra el Señor me consoló, agarré, tomé el autobús, bueno, Señor, no me quiere mi padre aquí, me fui. Y en el Salmo, hermanos, donde dice, aunque tu madre, Salmo 28, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá, hermanos. ¡Wow, qué grande bendición! El mismo Señor me consoló. 2 años tardé para ver nuevamente, para que mi padre me viera, porque dijo, bueno, no me quiere ver, pues. Hasta los 2 años él llegó a donde vivía en México y me dice, una grande bendición. Le digo, hola papá, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no has ido a casa? ¿Qué voy a hacer? Si no me quieres ver allá, no. Y llegó, me visitó. A la hora que nosotros íbamos a alabar al Señor en el culto, le dije, Padre, mira, estás en tu casa, quédate, está la televisión. Yo voy a ir a servir a mi Dios. No, yo voy contigo. ¿Seguro? Sí. Le digo, ¿y ahora qué piensas de mí? Dice, ahora pienso que estás en el mejor camino, no tengo preocupación por ti, ahora me preocupo por tu hermano allá, porque anda adulterando con la esposa de un médico, y yo nomás estoy pensando a ver qué día me dicen que ya me lo mataron. Y dije, no, pues voy a orar. Le presentaron el Evangelio también, y es la manera que el Santo de Dios trabaja con cada familia. Pero de que vamos a ser rechazados, hermanos, vamos a ser rechazados, es cuando nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y pedirle que nos mantenga en su camino. Ahora ya, gracias a Dios, porque en el caso mío, lo que hago, en mi trabajo, hermanos, en mi trabajo, yo traigo aquí mis predicaciones. A veces escucho
las predicaciones de ustedes acá, me cuelgo mi teléfono, no me gusta usar el audífono, ahí que escuchen. Y sí, me llaman fanático, algunos me llaman loco, y algunos como que las predicaciones los atraen, porque lo traigo en volumen alto y ando trabajando, y me dice en una ocasión, le dice una jovencita, dice, "¿Y ese varón que escucha?" Dice, ese varón, dice, escucha puras predicaciones, dice, pura palabra de Dios, alabado sea su nombre. Gente inconversa, hermano. Y le digo, cuando me preguntan, me han preguntado, oye, ¿tú lees la Biblia? Sí, señor, estudio la Biblia, le estudio, me gusta leer la Biblia. Y me hacen preguntas, ¿y qué es el Leviatán para usted? Yo te traigo las respuestas y las citas. ¿Tienes Biblia? Y si no, a un jovencito le regalé una, mira, pero prométeme que la vas a estudiar. Promete que la vas a estudiar. Y es así como yo les trato de que en medio de la conversación, trato de enlazarlos con la palabra de Dios. Hay un varón que no presume, él no presume, se dice por ahí que tiene $1 millón. Y hay un jovencito que agarra y dice, ¿cuánto me falta? Mira cuánto tengo. Hermano, le digo, varón, mira, la palabra de Dios dice que, gran ganancia es la piedad acompañada de misericordia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. ¿Por qué dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas cosas dañosas, dice, que se apartan de la fe. Muchos se han apartado de la fe, hermanos, se han apartado de la fe, porque dice que el amor al dinero es el que pierde al hombre de Dios. No el dinero, el amor al dinero. El Señor Jesucristo dijo, porque donde esté tu corazón, allí estará. Muchas veces el hombre pone en el dinero, muchas veces lo trae en el corazón, hermano. Eso se acaba, tarde o temprano va a terminar. Pero lo que tiene Dios para nosotros, eso es eterno. Y eso es lo que nos debe llenar de gozo, hermanos, de gozo, de saber que tarde o temprano el Señor, no sabemos, las profecías se están cumpliendo. Si usted mira todo lo que está aconteciendo, el Señor no dio fechas ni nada, nos dio señales. Nos dio señales para que estuviéramos alertas cuando este tiempo llegara, hermanos amados. Oyeréis de rumores de guerra, rumores de guerras, temblores en todo el mundo. Acabamos de ver la situación en Venezuela. Y el hombre es cuando el hombre se acuerda de Dios, hermanos. Yo recuerdo en el 2017 un sismo en México, también. Un edificio así solito. Allí los jóvenes, hermanos, los rebeldes que estaban por ahí, grabaron un video y empezaban, ay no, Señor, oh no. Solamente cuando ven la tempestad es cuando ellos tienen temor, pero es un temor que viene, un temor natural, no es que haya un temor a Dios. Y por eso muchas veces todo lo que el Señor profetizó, hermanos, como hijo de Dios, hermanos, todo lo que está aconteciendo se está cumpliendo al pie de la letra. Es por eso que nosotros tenemos que buscar su santidad, hermanos. Estar constantemente, tomarnos de ese Dios santo, Dios que no le costó, hermanos, no costó. Nuestra salvación no fue comprada ni con oro ni con plata, dice el apóstol Pedro, sino que fue la sangre
el unigénito Hijo de Dios. Es por eso, es lo que nos tiene aquí, reunidos. Y cuando nos gozamos entonándole y cantándole, es lo único que podemos darle, hermano. No hay nada que de nosotros mismos podamos darle. Hermanos, su santidad, hermanos, parece que el tiempo, pero quiero que vayamos a Primera de Pedro. Allí no hay mucho que explicar. La palabra del Señor lo dice todo. Primera de Pedro 1, 14, 19. Cuando tengan la palabra, glorifiquen al Señor. Amén. Primera de Pedro 14, del 14 al 19, nos habla de la santidad del Señor Jesús, de su santidad. Y dice que a como Él es, nosotros tenemos que tratar de ser como Él es, hermanos, para poder alcanzar lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios, 14, vamos a agarrar del 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque el Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducéis en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. No más, hermanos. Muchas veces diremos, sí nos puso la vara alta, hermanos. Los que nos paramos aquí, hermanos, a hablar de su palabra, así como somos aquí, tenemos que ser afuera. Tenemos que ser en el trabajo, tenemos que estar los que estudian en la escuela, porque muchas veces se avergüenzan los jovencitos, muchas veces los jovencitos, porque ciertamente antes no existía la palabra bullying, pero sí, muchas veces hacen bullying. Yo me di cuenta cuando ya estaba convertido, y en jovencitos que iban a la iglesia de nosotros, así los compañeros le gritaban, mofándose de lo que es el Señor, sin saber que Dios es el único que puede rescatar el pecador más miserable, hermanos. Por gracia, dice, por gracia. ¿Quién era Pablo, hermanos? Un asesino de cristianos. Sin en cambio, la gracia del Señor lo alcanzó. Y él mismo decía, no con todo esto, cuando él allí en Corintios 11 da su currículum, dice, todo esto, dice, he hecho más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque por gracia, hermanos, fuimos llamados por el Santo de Dios. Y amados hermanos, ¿qué nos resta?
solamente darle honra, darle gloria y alabarle y exaltarle con gozo. Orar por aquella gente, hermanos, orar por las gentes que nosotros tengamos conocidas. Tenemos familiares, en mi caso hay familiares inconversos. Cuando doblemos nuestras rodillas, ponerlos a la gente que usted conoce, vecinos, hablarle, Señor, sí, dar de gracia lo que de gracia recibiste, es lo que dice el Señor, hermanos. Es a veces, hermanos, nos estancamos también. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza y que nos dé sabiduría para proclamar su nombre. ¿Y qué más puedo decirles, hermanos? Tenemos un Dios maravilloso, especial, un Dios santo, hermanos, que un día tuvo misericordia de nosotros y por eso debemos honrarle y alabar y glorificar su nombre. Oremos, hermanos. Soberano Dios de la gloria, gracias, Padre. Gracias porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Y que tu santidad, Padre, tu santidad es lo que más debemos anhelar, Señor. Pues hasta en el último libro de Apocalipsis, Padre, tú dices, el que quiere enlodarse más, enlódese más. Y el que quiere ser santo, santifíquese más. A eso nos estás llamando, Padre. Siempre has llamado a tu pueblo a santidad. Desafortunadamente, tanto como tu pueblo escogido, Padre, muchas veces se fue tras los baales, tras los ídolos, Padre. Y este tiempo, Padre, no es diferente, Padre. Pongo en tus manos la iglesia de Guareverí, Señor, todos mis hermanos. Yo te pido que les bendigas, Padre. Que nos lleves, Señor, a ese plano, Señor, que tú deseas para nosotros, Padre. Sabemos que no es fácil. Sabemos que no es fácil, Padre, pero tenemos tu palabra y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Sabemos que es el que nos redarguye, Padre. Nos redarguye en el momento que nosotros tratamos de hacer algo que no te... Señor, Él es el que nos ayuda, Padre. Gracias, Señor, por esa bendición, por ese regalo también. Y, Señor, que tú seas, Señor, con cada varón, Señor, aquí. Bendice a mi hermano Walter. Bendice a mi otro hermano que está al frente. Así como cada varón, cada representante de hogar, Padre. Que tú les bendigas y que tú, Señor, los llenes de sabiduría, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, adoramos y glorificamos tu nombre. Amén.